le voy a pedir un favor, porque vamos a hablar de un personaje bien interesante, porque usted lo ha oído hablar de él y es fácil identificarse. Hoy vamos a hablar acerca de Pedro. Vamos a hablar de su vida de oración. Han estado desarrollando una temática sobre el discipulado y parte del discipulado es la oración. Pero quiero que me acompañen y vean cómo era la vida de oración de Pedro y cómo el Señor la transformó. Así que cuando leamos Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, yo quiero que usted se haga esta pregunta. Y si es de los que les gusta escribir, hay 5 cosas que le pasan a Pedro aquí en este pasaje que nos puede pasar a nosotros. Así que yo quiero que usted, mientras leemos, usted me pueda subrayar, si es que le gusta subrayar su Biblia o escribir, ¿dónde está Pedro? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué le sucede a Pedro? A Pedro le suceden 5 cosas. Y ojo, nos pueden suceder a nosotros también, si no oramos y velamos. Así que el tema de esta mañana es orar y velar. Y vamos a ver que si no lo hacemos hay consecuencias como las que tuvo Pedro. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, llamado Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga.
En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Por favor, vamos al versículo 69 del mismo capítulo, más adelantito. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Jesús sabía que tenía que morir. 3 años estuvo con ellos y llegó el momento. Él sabía que era como si una nube negra se iba a posar sobre Jerusalén. Él sabía que el diablo, el Dios de este siglo, tenía la ciudad entera en sus manos. Y él estaba preocupado por 2 cosas. Una, porque por primera vez se iba a separar del Padre. Por eso aquel grito desgarrador desde la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Porque era la primera vez que se iba a separar de su Padre. Dios es un Dios santo y no podía ver el pecado entero de su Hijo sobre él. Es como si Dios le da la espalda y Cristo queda solo. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tenía una segunda preocupación, y era esta: sus discípulos. Y por eso les ruega, les suplica: por favor, yo necesito que vengan conmigo a orar. Y los lleva y deja a 8 a un lado y luego lleva a 3 más adelante, los mismos que habían estado en la transfiguración: Pedro, Santiago, Juan. Y cuando los lleva, dice: por favor, velen, oren para que no caigan en tentación. Yo sé lo que les espera, yo sé lo que les estoy diciendo, yo sé que van a haber momentos difíciles. Por favor, oren y velen. Pero lamentablemente no lo entendieron. Y él se va y se arrodilla y hace la misma oración: si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero pasar, no quiero morir crucificado, no quiero que me desnuden, no quiero pasar esta vergüenza. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que si no muero, nadie va a ser salvo. Y se levanta y regresa. Y en vez de estar orando y velando, están durmiendo. Hay 5 cosas que suceden en Pedro. Hay 5 cosas que suceden que nos pueden pasar a ti y a mí. Número 1, si no oramos y velamos,
nos podemos quedar dormidos. Y no estamos hablando de un sueño físico, estamos hablando de un sueño espiritual que hoy en día también se está dando y no es algo nuevo. Vayamos al libro de Romanos, al capítulo 13, y vamos a ver que este sueño espiritual es algo que también existía en Roma, en la iglesia de Roma. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y no solo los romanos, los cristianos romanos padecían de este sueño. Vamos más adelante al libro de los Efesios y vamos a ver en el capítulo 5, versos 13 y 16, que el apóstol Pablo está diciendo, orad y velad, es hora de tener cuidado. Fíjense bien lo que dice, verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A quiénes está escribiendo Pablo? ¿A la gente inconversa? ¿A quiénes? ¿A los creyentes de dónde? De Roma y a los creyentes de Éfeso. El mensaje es para ti, es para mí, es el mismo mensaje. Despiértate, es hora de levantarte, no te quedes dormido. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó? Las 10 tenían lámpara, ¿sí o no? Las 10 tenían aceite, pero 5 habían orado y velado, le seguían poniendo aceite y cuando llegó su señor estaban listas para irse. Las otras 5 desesperadas, corriendo a última hora, dame aceite, dame aceite. Este aceite para mí, yo no te puedo dar el mío, tú tienes que buscar el tuyo. Y mientras fueron a buscar, ¿qué sucedió? Ya era muy tarde. Hay un sueño espiritual hoy en día en la iglesia. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Bien fácil. ¿Te ha pasado? Te levantas, vas al trabajo, haces todo lo que tienes que hacer y tan pronto hablas la Biblia, quieres orar, ¿cierto? Y tan pronto vas a orar. ¿Te ha pasado? A esos es que me refiero, a un sueño espiritual. Es más, en las iglesias y los que predicamos y usamos este púlpito nos damos cuenta. Tan pronto comienza la primera alabanza y con este ritmo caribeño, ¿quién no? Y después la alabanza y la adoración y después el aplauso, todo. Tan pronto el pastor dice, vamos a la palabra del Señor, y es que esos asientos son tan cómodos, uno se va preparando. Y empiezan a cerrar los ojos. Pastor, no me estoy quedando dormido, estoy meditando en lo que usted está diciendo. Y usted y yo sabemos que tan pronto cerramos los ojos, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Así que aquí dice, despiértate tú, ¿qué? Vamos a hacer algo práctico. Vas a mirar a la persona que está al lado, a sus ojos, y con mucho amor le vas a decir, despiértate, 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 despiértate. Ah, pastor, entonces quiere decir que yo soy responsable de despertar a otros. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mi hermano, sí. Si yo amo a alguien,
Créame, a mí me ha tocado hacerlo. Yo veo que hay personas que están, con mucho amor, yo pongo la mano y les digo, mira, si es necesario, párate. Cuando uno se para, el sueño tiende a irse. 2, si no se te va, ve al baño, échate agua fría, pero no te pierdas lo que Dios quiere decirte, porque Dios te trajo para hablarte. Y te lo digo porque me importas. Y te digo porque quiero que escuches la palabra del Señor. Si no me importara, que duerma, que ronque, total, yo la voy a pasar bien. No, mi hermano, es hora de despiértate tú que duermes. La iglesia se está quedando dormida y el Señor está a las puertas. Está más cerca de lo que tú piensas. Puede ser en nuestra generación, ya todo está cumplido. Es hora de despertar, mi hermano. Es hora de decir, hey, es hora de poner más aceite. Hay que orar y velar. Así que número 1, si no oras y velas te quedas dormido. Número 2, dice allí la palabra del Señor que Pedro no pudo orar ni siquiera. Pastor, y yo que creía que 5 minutos era suficiente. Jesús esperaba que por lo menos fuera 1 hora. Pero entonces, por no haber orado y velado, no solo se queda dormido, sino que vienen a agarrar al Señor y lo primero que hace es sacar la espada. Pastor, ¿qué versión usted está leyendo? Porque la mía es Reina Valera y ahí no dice que fue Pedro. Lo hice a propósito. ¿Cuántos se dieron cuenta? Algunos, ok, si el pastor lo leyó es porque dice eso. Mi hermano, por eso es cuando usted viene a la iglesia, usted trae su Biblia. Usted la abre y si el pastor está leyendo, léala. Porque el pastor es un ser humano y se puede equivocar. Yo hice a propósito, incluía a Pedro ahí, pero la Reina Valera ahí no menciona a Pedro que saca la espada. ¿Lo notó? Entonces usted está agregándole la palabra. No. Lo que pasa es que si usted va a Juan, vayan conmigo al capítulo 18, usted se va a dar cuenta que los evangelios se complementan y entonces a veces lo que no aparece en uno aparece en el otro. ¿Ok? Vayamos entonces a Juan 18, el verso 10, que ahí entonces nos aclara que sí es Pedro. Leemos, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja y el siervo se llamaba Malco. Así que nos da hasta más detalles. Entonces fue Pedro. Número 2. El que no ora y vela actúa en la carne. Pedro dijo, yo sé cómo resolver esto. Y sacó la espada. Gracias a Dios que era pescador, porque si hubiera sido soldado, créeme, él estaba apuntando a la cabeza. Pero como era pescador, parece que no tenía ni puntería. La tiró y solo fue la oreja. Felizmente el Señor después dice en el Evangelio que agarró esa oreja y se la volvió a pegar. Hermanos, cuando no oramos y velamos, lo queremos solucionar de nuestra manera. Las cosas no andan bien en la casa, es que no saben lo que es un jíbaro bravo. Las cosas no andan bien en el trabajo, es que ustedes no han visto un dominicano de esos. Y si las cosas no andan bien en la iglesia, no saben qué clase colombianos se han metido, o hondureños, o lo que sea. Hermanos, tendemos, si no oramos y velamos, yo no sé usted, pero cuando nuestra vida de oración no está donde debe de estar, queremos solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Es más, somos tan atrevidos que le queremos dar la mano al Señor. Pastor, dime un ejemplo. Abraham, a los 75 Dios le dice, de ti va a salir ¿qué? La simiente. Cuenta las estrellas de los cielos si puedes y así va a ser numeroso el pueblo. A los 75. Yo me imagino la conversación a los 100 con 99 con Sara. Oye, tú sabes que a Dios le dicen el anciano de día, ¿verdad? Yo
creo que a Dios como que ya se le olvidó lo de la promesa. Así que, ¿por qué no hacemos una cosa? Le damos una ayudadita. Como yo ya no puedo, entonces te vas a acostar con mi sierva y entonces sale lo que Dios prometió. El hijo. Y Abraham, en vez de ponerse los pantalones y decir, no, Abraham dice, pues yo me sacrifico. Se acuesta con la sierva y sale Ismael. ¿Y qué pasó? Hasta el día de hoy, ¿sabía usted quiénes son los descendientes de Ismael? Los palestinos. Que hasta el día de hoy están peleando ¿con quién? Con el que tenía que nacer, Isaac. Siempre que usted y yo queremos darle la ayuda a Dios, la dañamos. Dios no necesita su ayuda ni la mía. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer a su tiempo. Pero si usted se quiere adelantar y actuar en la carne, créame, aténgase a las consecuencias. Jóvenes, no os unáis en yugo desigual. Pastor, pero es que usted no sabe. Yo puedo. Ya verá cómo se convierte antes de que nos casemos o después de casado. Yo he visto esa historia, he oído eso. Y créame, no sucede. ¿Por qué? Porque actuamos en la carne y queremos hacer las cosas como nosotros deseamos. Mi hermano, cuando usted ora y vela y escucha la voz de Dios y es obediente al Señor, las cosas son diferentes. Pero de lo contrario, vamos a tener problemas y no va a ser culpa de Dios. Ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni de papá, ni de mamá. La raíz del asunto se halla en mí por no haber orado y no haber velado. Así que número 1, el que no ora y vela se queda. Número 2, el que no ora y vela. Número 3, el que no ora y vela huye. Y dejándole todos, huyeron. No solamente Pedro, todos huyeron. Cuando usted ora y vela y viene la prueba, de aquí no me mueve nadie. Pero si usted no está orando y velando y las cosas se ponen color de hormiga, por aquí que es más fácil. Hay un problema en la casa, me voy. Total, ya estoy grandecito, ya tengo mi trabajo, así que ya no necesito a papá y mamá. Cuando las cosas se ponen mal en el trabajo, tanto trabajo que hay en Providence, olvídate, yo me voy. Cuando las cosas se ponen color de hormiga en la iglesia, habiendo tantas iglesias, yo me voy a quedar de aquí, me voy a quedar. No. Ya, yo. Hermano, cuando usted ora y vela y hay un problema en la iglesia, aquí Dios me trajo, aquí he hecho raíces, aquí le sirvo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque fue Dios que me llamó, no fue el pastor, no fue la denominación, no fue nadie. Aquí Dios me plantó, aquí yo me quedo, hasta que Dios me diga, ok, mijito, es hora de salir. Y usted sale por la puerta de enfrente con la bendición del pastor. Hoy en día hay un reciclaje de cristianos. Iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y no están echando raíces. No están dando fruto como deberían. Tan pronto Dios empieza a podar, ponga un árbol en un lugar y póngalo en otro. Y a este, trasplántelo varias veces. ¿Qué va a suceder? No va a crecer como este, que está en un mismo lugar y recibe el sol y el agua adecuadamente. Hermanos, cuando usted no ora y vela, usted huye de la presencia de Dios. Adán trató de hacerlo, ¿se acuerdan? Y Dios fue detrás de él. Pero si usted ora y vela, usted se queda, aún en el momento de dificultad. Número 1, el que no ora y vela. Número 2. Número 3. Número 4. Y mire el orden descendiente. Se queda dormido, actúa en la carne, huye. 4. Es interesante los detalles. A mí me encantan los detalles de la Biblia. Fíjense bien lo que dice allí. Dice,
Y Pedro, ¿qué? Viéndole de lejos. De lejos. El verso 58. Pedro empezó a retirarse. Una persona que no ora y vela deja de congregarse. Una persona que no ora y vela deja de leer la Biblia. Una persona que no ora y vela le dice a su pastor, pastor, me convertí yo, pero todavía mi cartera no. Una persona que no ora y vela no se compromete a servir en la iglesia. Se compromete a venir de vez en cuando tiene tiempo, entonces se congrega. Por no orar y por no velar. Y por último, no solamente andaba de lejos, sino que después, ¿qué hizo? Exactamente lo que el Señor le dijo. Ora y vela para no caer en tentación. Por no haber hecho caso, ¿qué pasó? Terminó negando a su Señor. Después de 3 años, no lo conozco, no sé de quién me hablas. Y empezó a maldecir, a jurar. El que estaba por 3 años junto a él. Y dice que lloró amargamente. Cuando usted no ora y no vela, usted va a terminar negando a su Señor. Pastor, yo nunca lo voy a hacer. Su silencio es una manera de negar al Señor. Los compañeros de trabajo ya saben que usted es cristiano. Su vecindario ya saben que usted es creyente. ¿O usted ya empezó a darle vergüenza decir que usted es un hijo o una hija de Dios? Porque cuando no oramos y velamos, nos da vergüenza. Cuando no oramos y velamos, no tenemos ese poder, ese anhelo de decirle a otros, Jesús está vivo, Él me salvó. El Señor dijo que si orábamos íbamos a recibir ¿qué? El Espíritu Santo, y Él nos iba a dar el poder para ser testigos. Muchas veces yo he oído personas, yo mismo le he dicho, Señor, yo quiero ser tu testigo fiel. ¿Usted sabía cuál es el original de la palabra testigo? En el idioma en que se escribió, en el griego. ¿Usted sabe lo que significa la palabra testigo? Mártir, uno que muere por causa de. Así que cuando usted le está diciendo, yo quiero ser tu testigo, usted está dispuesto a morir por causa del Señor. Ah, ok, Señor, ahora ya sé, no me puedo comprometer mucho. Mi hermano, pero para poder estar dispuesto a morir hay que estar, ¿qué? Orando y velando. Hay que estar dispuesto. Ahora bien, si ahí terminara la historia de Pedro, sería la historia más triste, una de las más tristes de la Biblia. Pobrecito. 3 años para terminar aquí, pero el Señor, que es para siempre su misericordia, el Señor que te persigue, que anda detrás de ti, ese Señor tuvo el poder para transformar a Pedro y cambiar su vida de oración, y la quiere hacer contigo. Así que vamos a ver cómo estos 5 pasos el Señor los revierte, el Señor los transforma, el Señor le da vuelta, y Pedro es completamente diferente cuando él muere. Porque estas 5 cosas que él padeció, el Señor las cambió. Y si lo hizo con Pedro, lo puede hacer conmigo y lo puede hacer contigo. Número 1, Pedro se queda dormido, ¿cierto? Pero vayamos al libro de los Hechos y vamos a encontrar a Pedro que entendió la necesidad de orar. Y fíjense bien lo que nos dice el libro de los Hechos. Pedro ahora es una persona dedicada a la oración. Vayamos al capítulo 3, verso 1, donde dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Así que Pedro es el primero en ir al culto de oración. Yo no sé usted, pero Pedro pudo haber dicho, yo soy apóstol. Que vayan los hermanitos a orar. No, él quería dar el ejemplo. Juan también, y era el primero que estaba
en el culto de oración. Pero no solo eso. Pedro había entendido que sin oración no se puede seguir. Así que cuando el Señor les dice, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, Pedro decide irse al aposento alto. Fíjense bien, Hechos, capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿A qué se fueron al aposento alto? Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pedro lo entendió. Pedro entendió que la única manera de poder ser un testigo fiel era orando y velando. Es más, después hay un problema, la murmuración, que no ha pasado de moda. Había murmuración en la iglesia porque no había la distribución de la misma manera con las viudas judías y las griegas. Y entonces querían que los apóstoles se dedicaran a eso y ellos dijeron, espérate. No es que no quiera hacerlo, pero es que hay prioridades. Y el Señor fue bien claro con nosotros que teníamos que dedicarnos a dos cosas. Hechos capítulo 6, verso 4. Dice bien claro ahí que ellos le dicen, búsquense ustedes 7 personas llenos del Espíritu Santo para que hagan esa labor. Verso 3, verso 4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro lo entendió, no cayó en la trampa. Pedro entendió que su principal labor era orar y la palabra. Pastores, líderes. Su primer llamado, su primera asignación es la oración y la palabra. A mí me da pesar cuando yo hablo con un pastor que me dice, me toca manejar la guagua, me toca abrir la iglesia, me toca cerrarla, me toca recoger la ofrenda, me toca tocar la guitarra, y me toca llevar los hermanos a un asunto de abogados que tiene, me toca llevarlo a la clínica, me toca hacer esto. Hermano, ¿a qué horas ese pobre pastor tiene tiempo para sentarse, estar en la presencia del Señor, leer su palabra y venir con pan fresco? No correr el sábado por la noche a ver qué le aparece para... ¿Usted quiere que su pastor traiga pan fresco? Entonces usted dígale, pastor, usted dedíquese a lo que Dios le llamó, a la oración y a la palabra, y dígame cómo yo le puedo ayudar. Deme su agenda en la semana, ¿qué yo puedo hacer? Porque usted fue llamado a la oración y a la palabra. Pero no solo los pastores fueron llamados a la oración y a la palabra, cada uno de nosotros. Tenemos que hacer de esto una prioridad. Así que Pedro lo entiende, lo practica y su vida es completamente diferente. Número 2. Pedro actuó en la... ¿Cierto? Pero fíjense ahora lo que sucede con Pedro. Hechos capítulo 2, verso 41. Este Pedro recibe la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 nos dice que después de haber sido, después de dedicarse a la oración, ya no actúa en la carne. Ahora, en vez de usar la espada de metal, dice el verso 41 del capítulo 2. Dice que él, empieza a hablar, le dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Por qué? Porque Pedro, en capítulo 2, verso 17, dice, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él les está diciendo, miren mis hermanos, esto no es que están borrachos, esto es que se cumplen las profecías. Pedro había entendido que la palabra tenía poder, ya no era cuestión de una espada, era cuestión de la palabra de Dios, la espada del Espíritu.
Él cambió una espada de metal por una espada de el Espíritu Santo. Y los resultados son tremendos. La primera vez que Pedro predica, 3,000. Después vuelve la segunda vez y ¿qué sucede? 5,000. Su vida ha sido completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora está orando y ahora está velando. Número 3, Pedro, ¿qué hizo? Huyó. Ok, vayamos a Hechos capítulo 5, verso 18. Fíjense que Pedro, después de que se convierte esta gente, 3,000 y 5,000, lo agarran y lo meten ¿dónde? En la cárcel. Y le amenazan y le dicen, Pedro no puede volver a hacer esto. Verso 18, capítulo 5. Y echaron mano de los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque tenían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los. El mismo Pedro que había oído, ahora dice, no, lo meten a la cárcel, un ángel lo saca y les dice, vayan de nuevo a predicar y se van al templo, donde tenían prohibido. Cuando usted ha orado y usted ha velado, usted no huye, usted se detiene, usted se para y usted dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero para eso hay que orar y velar. Cuando usted está lleno de su presencia, tiene un valor santo y puede enfrentar cualquier situación. Pedro lo entendió, su vida ha sido transformada. Así que Pedro ya no se queda dormido, está bien despierto. Pedro ya no actúa en la carne, ya no actúa con la espada de metal, actúa con la espada del Espíritu. Pedro ya no huye, le hace frente a cualquier circunstancia. Número 4, ¿qué hizo Pedro? Andaba de lejos. Veamos ahora dónde está Pedro. Hechos, en el capítulo 4, verso 8. Es interesante que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro estaba tan cerca y cerca de Dios que tenía a Dios por dentro. Pedro estaba lleno de la presencia del Señor porque todos los días Pedro estaba buscando de la presencia de Dios. Cuando uno ora y vela, uno se acerca a su presencia, recibe de su espíritu y uno puede entonces hacer su voluntad. Pero ¿se acuerdan qué hizo? Número 5, Pedro terminó. Vayamos a Hechos, capítulo 4, verso 12. Ahora Pedro ya no le niega. Ahora él dice, verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora no lo niega, ahora lo confiesa. Ahora dice, el único que puede salvarles se llama Jesús. La Biblia no lo dice, pero ¿sabía usted cómo murió Pedro? Los historiadores han dejado el récord que nos dice que Pedro murió crucificado. Y a la hora de que lo crucificaban, dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor. Por favor, a mí me dan la vuelta. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Estuvo dispuesto a morir por aquel que había negado. Pero ¿saben lo que me encanta? Es que cuando Pedro niega al Señor las 3 veces, en el Evangelio de Lucas nos dice que cuando Pedro le niega, el Señor lo llevan hacia el lugar donde lo van a castigar. Y dice, y el Señor Jesús, volteando a ver a Pedro, siguió caminando. Te aseguro una cosa, esa mirada no fue de condenación. Es para decirle, Pedro, te sigo amando. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque cuando resucita, las mujeres llegan a la tumba, ¿te acuerdas? Y el ángel le dice, díganle a Pedro y a los demás que vayan a Galilea, ahí los veré. Hoy el Señor te mira con ojos de amor. Él no te condena. Él te dice, si lo hice con Pedro, lo puedo hacer contigo. Si no has sido fiel, yo permanezco fiel. ¿Quieres otra oportunidad? Se la di a Pedro, te la quiero dar a ti. ¿Te has quedado dormido? Despierta. ¿Has actuado en la carne? ¿Has tratado de arreglar la situación y no has podido? Déjame hacerlo a mí. Yo te quiero ayudar. ¿Huiste? Es hora de regresar. Te he estado esperando. ¿Has andado de lejos? Regresa a casa. Ven, mis brazos están abiertos. Si lo único que quiero es perdonarte y bendecirte, ven, ven. ¿Me has negado? Yo lo sé. Pero hoy quiero perdonarte. No me he cansado de ti, jamás me cansaré, porque mi amor es eterno, incondicional. Mi amor por ti te lo demostré en la cruz del Calvario. Y esa sangre que derramó mi Hijo tiene el mismo poder. Si solo vienes, ven, acepta mi invitación. Yo quiero restaurar tu vida de oración. Yo quiero enseñarte a velar y a orar. Ahí donde estás, ¿podrías inclinar tu rostro? Pensarlo por un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dormido? ¿Dormida? ¿O estás haciendo las cosas a tu manera? Estás tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer.
te has alejado, es hora de volver. Ayer les hablaba a los hermanos y les decía que la mejor manera para mí de ilustrarte cuánto Dios te ama, cuánto Él anhela estar contigo, es recordando la historia de este pastor que pasaba mucho tiempo en oración, que comenzó una pequeña iglesia en su casa, luego creció y a medida que crecía, los eventos y las actividades crecieron también. Y entre más evento y actividad había en la iglesia, menos tiempo tenía para orar. Pero Dios seguía persiguiéndolo con su bondad. Pero Dios, que no se da por vencido, quería traerlo de nuevo. Y le dijo a uno de sus ancianos: vete y dale este mensaje a mi siervo, al pastor. El anciano no quería ir, no se atrevía a ir. Tenía que ir a hablarle a su pastor, exhortarlo, darle un mensaje de parte de Dios, y no deseaba. Resistió, pero luego Dios lo convenció y decidió llamar y decirle a la secretaria: dígale al pastor que cuando pueda me dé una cita, que necesito darle un mensaje que Dios me dio para él. La secretaria le fue a decir a su pastor: pastor, hay un anciano de la iglesia que quiere hablar con usted, dice que tiene un mensaje de Dios para usted. Y el pastor le dice a la secretaria: por favor, llámelo y dígale que venga ya, que necesito oír lo que Dios tiene que decirme. Hace mucho tiempo que no escucho la voz de Dios, necesito saber qué Dios quiere. La secretaria llama al anciano, le dice al pastor que por favor venga ya, no quiere seguir esperando. Regresó, la iglesia fue, y el pastor le dice a la secretaria: por favor, cancélame todas las citas, no más llamadas, quiero estar a solas con este hombre, quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme. El anciano de la iglesia entró, se sentó con su pastor y le dijo: pastor, yo no quería venir, pero Dios me convenció para traerle el mensaje. Pastor, el mensaje no es muy largo. Pastor, Dios le manda decir: dile a mi siervo que le extraño. Extraño cuando tenía su primer amor, cuando leía la Biblia, cuando oraba, cuando no le importaba cuánto tiempo iba a estar en mi presencia. Y yo sé que Dios dice lo mismo a algunos de los que están aquí. Te extraño, te has alejado. Ven, regresa. Y si tú eres una de esas personas que hoy te identificas con Pedro y anhelas y deseas volver a esa intimidad con Dios, a orar y a velar como lo hacías antes, esta es la oportunidad para ti. Yo estoy convencido que los altares no se hicieron para tener a los músicos ahí. Los altares en las iglesias se crearon como un lugar de encuentro con Dios. Así que si tú tienes el deseo de venir, ven al altar, porque queremos orar contigo. Porque nosotros también a veces nos hemos alejado de Dios. Pero Dios ha sido tan bueno que nos ha recibido con brazos de amor. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere venir al altar para orar con su Señor, para hablar con Dios? Olvídate de lo que va a ser el que está a la derecha o a la izquierda. Esto no es con ellos, esto es contigo. Es a ti que Dios te está diciendo: hijo mío, ven. ¿Quieres venir y arrodillarte? Hazlo.
Pero es hora de volvernos a Dios. Aquí hay más espacio a los lados, si pueden pasar para que otros puedan venir. Ay, pastor, ¿qué va a decir la gente si me ven al altar? ¿Te importa eso? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Es lo mismo que Pedro hizo, decidió agradar a Dios. Es tu decisión. ¿Quién es más importante? Pero recuerda, la bondad de Dios te persigue, su fidelidad está aquí. Ven, ven. Y cuando vengas, extiende tus manos al Señor y dile: Señor, yo anhelo, deseo tener de nuevo ese espíritu de gracia y de oración sobre mi vida. Yo quiero, Señor, orar y velar porque los tiempos sí que están malos. Yo quiero volverme a ti, Señor. Si has decidido quedarte sentado, sentada, porque quizás ya lo hiciste este fin de semana, te voy a pedir un favor. Puedes venir acá y orar por una de estas personas. No vas a estar sola, no vas a estar solo. Yo quiero también junto a ti buscar de Dios. Especialmente los que vinieron el viernes por la noche, el día sábado. Si pueden venir a orar por los que están en el altar, se los voy a agradecer. Escoge una de estas personas, ponte por detrás. ¿Quieres arrodillarte ahí donde estás? Puedes hacerlo. Pero respóndele al Señor. Él ha hablado por su palabra. Si no puedes venir al altar, podrías extender tus manos hacia el altar para orar e interceder por lo que has decidido venir.